Buenas noches, mis hermanos. Vamos a ver quién se va conectando. Buenas noches a todos. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Toño, ¿cómo estamos? Buenas noches. Rolando, ¿cómo estás? Lolita, Pati Zambrano, Manuel, buenas noches. Por aquí ya otra vez ya vemos aquí a Leo. Sí, buenas noches. Priscila, qué gusto. Marinita, buenas noches. Priscila, qué gusto saludarte. Sí. Linda, buenas noches. Hola, Araceli. Bernardo, qué gusto verlos. Escuché que se conecten. Buenas noches a todos mis hermanos. Aquí andamos ahorita en la Ciudad de México. Vamos a estar ya viniendo a empezar a organizar todo para empezarnos a reunir aquí en la Ciudad de México. Dice Marinita que no se oye. Déjame ver si es aquí este botoncito. A ver si ahí ya se oye, ya me pueden comentar. Diana, ¿cómo estamos? Katy, buenas noches. En Facebook. Facebook no se oye. Facebook Bueno, no se oye. ¿no se está oyendo? No sé qué hacerle. Vuélvelo a hacer. ¿Lo vuelves a hacer? A ver si ahorita ya se oye. Manuel, ¿cómo estamos? Sí, vamos a ver si ya se oye ahorita. Ya le movimos aquí. Y por Facebook me confirman si ya se oye. Ya se oye. Ya se oye muy bien. Ya dice que ya se oye bien por sí. Perfecto, gracias Manuel. Pati Castañeda 64. Qué alegría. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Beatriz Morales, que siempre se ha estado conectando, gracias a Dios. Sí, pues vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos siga dando ese conocimiento de cómo es Él. Porque esta es la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo a quien has enviado. Y esa es la vida eterna. Cherlis, Bere, ¿cómo estamos? Buenas noches. Sí, vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, Dios único, santo, verdadero, todopoderoso, te damos gracias, mi Dios, nos postramos ante ti, Señor, rogándote que tengas misericordia de nosotros, Señor. Y si nos sigas revelando tu palabra, Señor, nos sigas mostrando tu grandeza para que nos sigas transformando, Padre, para cumplir ese propósito divino que tienes predestinado según tu beneplácito para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos has puesto una meta que alcanzar para llegar a ser parte de ti, Señor. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Eli Aguilar, Janet, ¿cómo están? Buenas noches. Marina ya confirmó que ya se oye, ¿sí? Gracias a Dios. Bueno, mis hermanos, seguimos con otra con el temor a Dios. Y van a decir, ¿por qué seguimos con esto del temor a Dios? Porque mira, yo la verdad veo que Dios hace, vemos en la historia que Dios sentencia la desobediencia, ¿sí? Susi, ¿cómo estás? Buenas noches. Y entonces, como hemos vivido en la gracia, hemos estado muy acostumbrados a que en la gracia pensamos que Dios no es rígido con nosotros, ¿no?
Pero la verdad de las cosas que debemos darnos cuenta que muchos cristianos viven en pobreza, viven en enfermedades y no se han dado cuenta que es por su desobediencia. Se mueren jóvenes, se enferman, económicamente están mal. La desobediencia, yo no digo que la economía sea un motivo, pero porque Dios es fiel y no trata que te tenga millonario ni rico, se trata que nunca te va a faltar nada. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Rosa Zazueta, ¿qué tal? Buenas noches. Igual ahí con Malena. Entonces, nosotros lo que vemos es que Dios también es severo. Entonces, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado, ¿no? Entonces, nosotros debemos irnos a la obediencia porque en la obediencia está la bendición de Dios. Está la bendición de Dios. Y mira, vamos a recordar un poquito la historia que leímos el pasado martes y vamos a hacernos unas preguntas y después pasamos al tema de este rey que desobedeció. Hable tu Biblia en Primera de Reyes 13, ¿sí? En Primera de Reyes 13 recuerda la historia que estábamos viendo hace 8 días cuando este rey Jeroboam estaba quemando incienso que no agradaba a Dios en los lugares altos. Recuerda que Jeroboam era el rey de Israel, es decir, tenía las 10 tribus. Y en Judá estaba el hijo de Salomón reinando, ¿sí? Y él reinaba sobre esas 2 tribus, ¿sí? Cuando ya se habían separado los dos reinos, es decir, el reino del norte y el reino de Judá. Entonces Jeroboam, que reinaba sobre Israel, ¿sí? Hacía lo malo delante de Dios, y él se fue apartando a pesar de que tenía una promesa de Dios, de que Dios iba a estar con él, y que le iba a dar todo lo que él quisiera. Le dijo Dios: yo te voy a dar todo lo que quieras y vas a reinar sobre las 10 tribus de Israel. Y todo lo que desee tu alma te lo voy a dar si tú obedeces mis mandamientos. Pero él le hizo caso a su corazón y tuvo temor de que esas 10 tribus se regresaran a Jerusalén, ¿sí? A Jerusalén, donde está en Judá, pues, ¿no? Donde estaba la tribu de Judá, en Jerusalén, y la tribu de Benjamín se habían quedado ahí. Él tuvo temor de que se fueran a ir las 10 tribus y empezó a crear lugares donde adoraran los israelitas allá en los lugares altos, y por eso construyó unos becerros de oro y empezaron a adorar idolatría, y eso hizo que se alejara Jeroboam se alejara junto con todo Israel de los caminos verdaderos de Dios, y estaba muy alejado. Entonces Dios se molesta mucho con él y le manda un varón de Dios que le diera una sentencia. Entonces este varón de Dios llega y le da la sentencia a este rey Jeroboam, ¿sí? Y al darle la sentencia, Jeroboam, en lugar de reaccionar y darse cuenta que porque el varón de Dios así ha dicho Jehová, por cuanto estás haciendo esto y esto y esto, ¿sí? Va a haber un rey Josías que va a venir sobre ti, te va a terminar, ¿no? Y entonces él, en lugar de recibir en buena voluntad la profecía que le estaba mandando, el que Dios le estaba diciendo: corrige tus caminos, Jeroboam, agarró y dijo: atrapen ese varón que viene a decirme una profecía que no me agrada, ¿no? Y en ese momento se le seca la mano al rey Jeroboam con la que señaló al varón de Dios. Entonces Jeroboam, al verse con la mano seca,
lo que pide de inmediato es que le dice al varón de Dios, no seas malo. Yo me lo estoy imaginando así. Yo te ruego, ¿qué tal, Carlos Cero? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Yo te ruego, Jeroboam, que por favor ores a tu Dios, le dice, ya no es mi Dios Jehová, ores a Jehová tu Dios para que mi mano regrese a estar seca. Y entonces el varón de Dios ora a Jehová y la mano queda libre del problema, ¿no? O sea, ya dejó de estar seca, ¿no? Y entonces el rey Jeroboam agarra y le dice al varón de Dios, muchísimas gracias, porque oraste por mí para que no viniera, que mi mano se quedara seca. Te quiero invitar a mi reino, te voy a dar un presente para que comas y bebas y estés a gusto en mi casa, ¿no? Y entonces él le dice que no puede hacerlo porque Jehová le había dicho claramente que mientras fuera a dar la sentencia al rey Jeroboam, no debería de comer nada y debía de regresar por otro camino. Fíjate qué claro lo tenía el varón de Dios, la instrucción de Dios. Mira, vamos aquí a Primera de Reyes 13:7. ¿Sí? Y dice, y el rey dijo al varón, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Así deberíamos de contestar nosotros cuando alguien nos invita a hacer algo incorrecto. Dice, aunque me dieras tu vida, aunque me dieras esto, no voy a hacerlo porque voy a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No voy a hacerlo. Dice en el versículo 9, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová. Qué impresionante, mis hermanos. ¿Por qué no lo quería hacer? Por lo que decía la palabra que le había dado Jehová. Y la palabra tú la tienes aquí. Por consiguiente debes ser muy radical diciendo, no voy a hacer esto porque Jehová me lo tiene prohibido, o por la palabra de Dios no lo voy a hacer, ni le voy a fallar a mi Señor Jesucristo. Entonces él tenía muy clara la instrucción. Dice, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Así fue la instrucción que recibió, y entonces él empezó a regresarse por otro camino. Pero mira, te recuerdo la historia, porque no la vamos a volver a leer. De repente aparece un profeta viejo, dice la palabra de Dios. Aparece un profeta viejo que se entera de lo que había sucedido, que se le había secado la mano al rey cuando estaba quemando incienso, y que entonces él pidió al varón de Dios que orara y lo que había sucedido. Y este profeta viejo va y lo alcanza y le dice, ¿tú eres el varón de Dios? Sí. Oye, te invito a que vengas a comer conmigo. Y le vuelve a decir lo mismo. Fíjate en el 14. Dice, y yendo tras el varón de Dios, el profeta viejo, le halló sentado debajo de una encina y dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque la palabra de Dios me ha dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. ¿Sí? Entonces lo tenía clarísimo. Y recuerda que entonces este profeta viejo le miente, diciendo, yo también soy profeta, y a mí se me aparecieron unos ángeles y me dijeron que sí fueras conmigo, ¿no? Entonces, así se abra
tu casa y entre se abra el cielo y lo que quieras, si no está en la palabra de Dios, no lo creas. Amén. Así veas el milagro que veas, porque recuerda que el mismo Satanás tiene dado también hacer algunos milagritos, como los hace la Santa Muerte, como las hace todos los que andan en idolatrías y todo, también les tienen sus milagritos y la gente por eso cree en eso. Entonces tú y yo nunca debemos, por milagros que veamos, seguir algo que vaya en contra de la palabra de Dios. No podemos hacer nada que vaya en contra de la palabra de Dios, porque si la palabra de Dios te ha dado una instrucción, tú tienes que obedecerla, porque es la palabra de ¿quién? De Dios. Es una palabra escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo, y viene del cielo, y tú tienes 66 libros que te confirman que tienes que hacer. Así es que nunca nos debemos engañar, como le pasó a este varón de Dios, porque este varón, cuando le dijo el profeta viejo, a mí se me apareció un ángel y me dijo esto y esto y esto, y él cambió y le creyó. ¿Por qué dice que era un profeta viejo? Yo creo que era como lo que nos está mostrando Dios. El otro lo vio como diciendo, pues este tiene más años que yo, y yo creo que Dios le habla, ¿no? Y entonces cuidado con ese tipo de cosas, porque podemos ser desviados. Y de inmediato él fue y se sentó a comer con este profeta viejo en su casa, y de inmediato vino la sentencia de Dios. Y le dice el Señor ahí, ¿sí? En la desobediencia, en el versículo 18, en el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. O sea, no vas a regresar. ¿Y qué sucedió con este varón de Dios? Dice que cuando terminaron de comer le ensillaron un asnito, y yéndose se topó con un león en el camino y le mató, dice versículo 24, y yéndose por el camino le topó un león en el camino y le mató el león, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. O sea, fíjate, terminó de comer, se subió al asno que le ensillaron, y de inmediato se topó con un león y murió. Ahora, yo te haría las siguientes preguntas, las que yo considero que vale la pena para ver el temor de Dios. Era mucho pedirle a este varón de Dios, era un varón de Dios, o sea que era un hombre ya consagrado a Dios, era un varón de Dios que le habían encontrado una encomienda de ir al rey, no a cualquier persona, a darle una sentencia por su desobediencia, ¿no? Así es que era una cosa muy importante lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿la petición de Dios era fuerte? No, porque solamente le había pedido que no comiera pan ni bebiera agua, y que no se regresara por el mismo camino, sino por otro. El sacrificio que él tenía que hacer es que si tenía hambre,
tenía que haberse aguantado y haber regresado hasta donde Dios, y Dios lo único que estaba haciendo era probando su fidelidad, ¿sí? Probando su fidelidad, no era gran cosa lo que le estaba pidiendo. Entonces, a ver, mis hermanos, ¿tú crees que nosotros vamos a poder entrar al cielo todavía si estamos flaqueando? Ay, ¿qué tiene si peco con esto? Ay, ¿qué tiene si le fallo a Dios con esto? No, o sea, Dios te va a pedir una obediencia total y sus mandamientos no son difíciles, me refiero, podemos obedecerlos si ponemos nuestra voluntad en obedecerlo, ¿sí? Por eso yo lo que veo es que hay cristianos que están sentenciados ahorita, ¿sí? Es decir, están viviendo sin la bendición de Dios, ¿sí? Permítame. Yo veo cristianos que obedecen en una parte y en otras no. ¿Y estas por qué no? Pues porque no puedo o no quiero, ¿sí? Y están viviendo en una situación difícil, ya sea de enfermedad, y les vienen enfermedades, y les vienen pobrezas, y les vienen situaciones difíciles, ¿sí? Y todas las ubican como pruebas, y pruebas sí es cierto, pueden ser, algunas pueden ser pruebas, pero la voluntad de Dios no es así, mis hermanos. Hace rato veníamos platicando mi esposa y yo, y el hermano Wayne nació en el año de 1922. Quiere decir que este agosto del 2022, el hermano Wayne llega a 100 años. Y todavía tuvo su congreso y Dios lo tiene con vida. Yo veo un varón de Dios obediente a la palabra, que Dios lo ha suplido de todas sus necesidades aquí en la tierra y le ha cumplido la promesa de largura de días aquí en la tierra, ¿sí? Y veo cuando su esposa se fue con el Señor, Martita, el testimonio es que dicen que se quedó dormida cerca de 5 días y estaba respirando, pero dormida y dormida, y no despertaba, y no despertaba, y no despertaba. Sin ninguna enfermedad, Martita durmió, ¿sí? No fue en un hospital, no fue con ningún dolor, no fue con con suero conectado a la vena, ¿no? Fue en su casa, durmiendo, ¿sí? Y vemos al hermano Wayne, ¿sí? Que todo el tiempo fue fiel a Dios y conoció el mundo entero, porque lo invitaban a predicar hasta Rusia, lo invitaron a predicar a todo el mundo, iba como predicador, ¿sí? Iba a todas partes, lo llevaron siempre a muy buenos lugares, hoteles a descansar al hermano Wayne, y viajaba en avión, o sea, y Dios aquí en la tierra siempre lo tuvo bien. O sea, me refiero, él vivió para dar, él vivió para, siempre que lo veías estaba ayudando a alguien, es más, siempre que lo ves sigue ayudando a la gente, sigue ayudando que para techo, sigue ayudando que para que tengan de comer, para esto, y su fidelidad a Dios, y Dios es fiel, y Dios lo probó también, como él mismo platica en su libro, y te lo puede platicar de viva voz. Hoy ya es difícil verlo, pero dice, recuerda cuando llegó y le quitó el refrigerador a su esposa Martita, porque él dice, lo tengo que vender, porque si no, no voy a poder pagar la promesa que le hice a Dios, ¿no? O sea, él tenía un temor a Dios, había hecho una promesa y estaba extrañado que Dios no le enviaba el recurso para pagar la promesa. Y entonces Dios yo creo que quería ver qué iba a hacer para pagar su promesa, y como dice, fue y vendió su refrigerador y dejó su casa sin cómo enfriar los alimentos, pero él pagó su promesa, ¿sí?
Él pagó su promesa. Y luego yo veo cristianos que con una facilidad están mal en su vida y dicen, yo no diezmo, ¿no? Yo no diezmo porque no me alcanza, o no creo, pues, no creas. Pero sigue igual, porque el diezmo es un mandamiento de Dios, como tantas cosas. Amar a tu esposa, tratarla como vaso más frágil, hacer el bien a todos, porque Dios nos hizo nacer en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas, en esas obras, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí?, yo veo que debemos tener temor a Dios, porque muchos dirán, es que Dios, pues sí, está conmigo, pero me tienen pruebas, estás en exámenes de toda la vida, ¿no? Traes un examen eterno. Yo sé que sale uno de una prueba y Dios nos mete en otra, porque Él va cumpliendo su propósito en nosotros. Pero yo te preguntaría aquí, ¿sí?, a veces hay cristianos que tienen pecados mayores y se defienden. Mira, hay un hermano, me acuerdo que le fue infiel a su esposa y era un ministro y yo le decía, a ver, no puedo pensar que digas que Dios estaba contigo cuando estuviste en pecado. Sí, Dios, nunca dejé de tener comunión con Dios. Ah, caray, le dije, no, si estás muy especial. O sea, nunca perdiste comunión con Dios cuando pecaste, ¿no? Tú seguiste como hijo de Dios. Dios te siguió revelando porque te quiere mucho, ¿no? Y entonces, si le fallaste a tu esposa, ¿no? Le fallaste a tu esposa y incumpliste, fuiste infiel con la mujer de tu juventud, ¿sí? Entonces, ¿de dónde hoy sacas que Dios, ¿sí?, si Dios dice claramente que el pecado te separa de Dios, ¿sí? Acomodamos la palabra como nos conviene y este hermano le ha ido mal y mal y mal y mal, pero si lo vuelves a ver, él vuelve a decir que él sigue teniendo comunión con Dios. Hay una sentencia que él tiene. No es el plan de Dios que él viva así. Él tiene que arrepentirse de su pecado. Yo le decía, bueno, a lo mejor te doy razón, tu matrimonio iba mal y no tuviste el valor de tomar echarte una colorada que 100 descoloridas. Dice un dicho en México, más vale una colorada que 100 descoloridas, ¿no? O sea, tenías que haber hablado con tu esposa, decir, a ver, esposa, estamos mal con esto y esto y esto, y yo no me siento a gusto contigo porque me tratas mal, o porque me humillas, o porque esto o el otro, o ordenamos el camino, o nos vamos a separar. No, tomaste la decisión más rápida de decir, pues me encontré algo, me cayó la tentación y yo necesitado, pues me fui, ¿no? Sí, así es que, le fallaste, ¿no? Entonces tienes que arrepentirte de ese pecado, y regresar a Dios, porque recuerda que David fue fiel en toda la casa de Dios, pero tuvo un error que todos lo conocemos en la historia de David, que tomó a la mujer de uno de sus soldados y de ahí tuvo a Salomón. Sin embargo, se arrepintió y para Dios David fue una persona muy, muy especial para Dios, ¿no? Tal es que cuando separó a las tribus de Israel, donde dejó 10 en el norte y dejó 2 en el sur, a Judá y a Benjamín, dijo, para que haya una lámpara por el amor que tuve por mi siervo David, y también falló. Entonces, hermanos, aquí vemos que lo que yo te quiero decir es que a lo mejor los cristianos, bueno, como todos éramos gentiles, veníamos de estar oprimidos por el diablo y llegamos a Cristo y empezamos a disfrutar sus bendiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tal, Janet?
empezamos a vivir sus bendiciones de Dios, pero y de repente vienen cosas donde no queremos aceptar o no pasamos la prueba y ahí nos quedamos, y como sabíamos que estábamos oprimidos por el diablo, nos sentimos a gusto, pensamos que estamos con Dios, pero estamos siendo oprimidos por el diablo, ¿sí? Entonces, mira, aquí hay un versículo en Romanos. Vamos aquí al libro de Romanos. En el libro de Romanos dice la palabra de Dios aquí. Dice Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? ¿Sí? Así es que dices, a ver, aquí dice, en este versículo dice que si tú te sometes a alguien para obedecerle, eres esclavo de aquel que le obedeces, ¿sí? Así es que entro y salgo. Así es que no nos hagamos, mis hermanos, ¿sí? Porque Dios no puede ser burlado. Tú puedes llegar a caer, si te arrepientes es lo correcto, pero si después tomas eso como un permiso para la carne, la gracia, como nos dice aquí en el libro de Gálatas 5, mira, vamos aquí a Gálatas 5, ¿sí? Y mira lo que dice aquí, que Cristo nos hizo libres, pero que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿sí? Entonces, a ver, aquí y remata con esta parte, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú revisas la ley, tú nunca le vas a robar a nadie. ¿Por qué? Porque lo amas, ¿no? Amarás a tu prójimo. Tú nunca te vas a robar a ti mismo, ¿no? Dices, me voy a robar mi pluma, ¿no? No te vas a robar a ti mismo. Tú nunca vas a desear la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo. ¿Por qué es la mujer de tu prójimo? ¿Sí? Oye, pero esa mujer es soltera. Dios tiene un varón para esa mujer. Pero es que esa mujer ya se divorció. Pues Dios va a hacer que regrese con su marido, porque ese es el plan de Dios. Entonces, todas las cosas, toda la ley se encierra en estas dos cosas: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo lo vas a amar. Cuando te das un agarrón con otro, pues es que es un gentil. No, es tu prójimo. Cuando te peleas con alguien que es un gentil, es tu prójimo. Cuando te le cierras con el coche a alguien que dice, ¿qué te pasa? Que el otro, es tu prójimo. Lo debes amar como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, lo que yo te quiero decir es que el ejemplo el otro día veía también a unos cristianos que se han alejado, ¿no? Y las enfermedades están, pero tremendas, que dices, híjole, este hermano se me hace que no carga a los peregrinos este año, ¿no? Pero no se arrepiente, o sea, dices, es que Dios, es que no llevas una vida de iglesia, no te disipulas, no vas. Entonces Dios llega un momento que prefiere quitarte del camino. Te va a disciplinar, porque van a ver las tinieblas de afuera, y te va a corregir, pero no vas a ir al cielo, ¿sí? Acuérdate de ese ejemplo que tenemos en el 1 de Corintios 5, donde Pablo se molesta muchísimo cuando se entera que uno de la iglesia anda
con la esposa de su papá. O sea, entiendo que no era su mamá, era una mujer que tenía su papá, su segundo matrimonio, y el hijo andaba con la mamá. Y entonces dice Pablo, pero ¿por qué verdaderamente están mal, iglesia de Corintios? ¿No debían haber corregido ya esto, haber echado fuera a este pecador? Haberlo echado fuera de la iglesia. Y entonces dice, en una oración, Pablo dice, en el nombre de Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu, porque él no estaba ahí, entregar a esta persona a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy, mis hermanos, es temor a Dios, porque muchas veces pensamos que estamos con Dios, fallándole con las cosas, y ya desde ahorita Dios a muchos cristianos les ha quitado la bendición, teniéndolos enfermos, o teniéndolos en pobreza, o teniéndolos con muchos problemas, ¿sí? ¿Sí? Así es que, por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que tener temor a Dios. Temor a Dios. O sea, de verdaderamente en estos tiempos de gracia, en las iglesias se enseña poco de tenerle temor a Dios. Veamos este caso donde este varón de Dios, ¿qué fue lo que incumplió? ¿Qué fue lo que incumplió este varón de Dios? Él incumplió en haber comido y tomado y bebido agua y no regresarse por el camino que Dios le había mandado. Fue y le creyó a otra, haz de cuenta, se cambió de iglesia y se fue a otra iglesia y allá creen diferente. Y le creyó al hombre. Así se encontró este profeta viejo, ¿sí? Y se lo encontró y le dijo, no, mira, a mí también se me aparecieron unos ángeles y me dijeron que tú vinieras a comer conmigo. Y en cuanto fue a comer, ahí vino la sentencia de Dios, y no pasó mucho tiempo, él salió de ahí, ensilló su asno y lo mató un león. De inmediato se aplicó la sentencia. Ahora, veamos por ejemplo la sentencia a este rey Jeroboam, ¿no? También hubo una sentencia con él. Mira, regresa tú ahorita por favor a Primera de Reyes 14 y vamos a ver la sentencia que hubo contra Jeroboam, ¿sí? Y entonces, fíjate, abre tu Biblia en Primera de Reyes 14, recuerda que Jeroboam le prometió Dios que le iba a bendecir si obedecía en sus caminos. No obedeció porque le creyó a su corazón. Hermanos, nunca le creas a tu corazón. Créele a la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. El corazón es lo más engañoso que tenemos, ¿sí? Entonces, hola Eve, ¿cómo estás, hija? Dice Primera de Reyes 14, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, así se llamaba el hijo de este rey Jeroboam, cayó enfermo, ¿sí? Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, o sea, la mujer del rey, ¿sí? Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo, que era Israel, es decir, sobre 10 tribus. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño, o sea, de su hijo, este niño Abías. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, ya estaba una persona mayor, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez, ¿sí? Mas Jehová había dicho a Ahías, pues
que era el profeta, le dijo: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniera vendrá disfrazada, ¿sí? Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, pues luego supo, aunque sus ojos ya no funcionaban, Dios ya le había advertido: va a venir la esposa de Jeroboam para ver qué va a pasar con su hijo y el hijo de Jeroboam, ¿sí? Y le dijo el profeta Ahías: entra, mujer de Jeroboam. Y yo se quedó así: ay, ya me dijo que soy la mujer de Jeroboam, ya no me disfracé bien, ¿no? A lo mejor nomás hizo unas manos, dijo, no me disfrazó, a lo mejor iba perfectamente disfrazada, porque Ahías ya no veía, ¿no? ¿Por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura, ¿sí? Dice: ve y di a Jeroboam que te mandó, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te le entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, ¿sí? ¿Cómo puedes andar de todo corazón? Pues creyéndole a la palabra, ¿sí? Haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón. Ahí le estaba diciendo: voy a destruir todo varón, así es que tu hijo va a morir. Todo varón de la familia de Jeroboam va a morir. ¿Sentencia de quién? ¿Sí? Sentencia de Dios. Sentencia de, es que Dios es bueno, Él es amor. Claro que es bueno y claro que es amor, pero también tiene ira cuando estamos en desobediencia. Por eso tenemos que tener temor de Dios. Temor de Dios. Y dijo: así el siervo como el libre en Israel, todo varón de Jeroboam va a desaparecer, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. O sea, voy a hacer que queden en lo peor por tu desobediencia. Qué impresionante, papá, yo te quiero decir, hermano o hermana que estás escuchando esta prédica, y esto es lo que dice Dios: que tú maldigas a tus hijos, a tus nietos y a todas tus generaciones por tu desobediencia y por no ser obediente a la palabra de Dios. Como se dice, no se vale. No se vale que, conociendo la verdad, no seamos diligentes en evitar no maldecir a nuestros hijos y a nuestras generaciones, ¿sí? Dice en el versículo 11: el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, los comerán los perros, y los que mueran en el campo, los comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Tengamos temor de Dios. Y dice en el 12, le dice a la esposa: y tú levántate y vete a tu casa. Y le dice claramente: y al poner, en el momento que tú pongas un pie en la ciudad, va a morir tu hijo. Fíjate, la otra iba disfrazada, pensando que a lo mejor el profeta le iba a decir: hace esto, hace el otro, y tu hijo va a vivir, y va a ver el otro. No, porque su papá había desobedecido a la palabra de Dios. Y en cuanto le dice a la mujer que porque ella, la esposa, fue obediente y se disfrazó como le dijo el rey, su esposo.
y se fue a ver al profeta, y le dice la profecía, dice, en cuanto pongas un pie en la ciudad, tu hijo ya murió. Imagínate para la mamá. O sea, la sentencia de Dios es que mi hijo se va a morir de inmediato. ¿Sí? Y dice, y todo Israel lo endechará, es decir, van a llorarlo, ¿no? Y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. El único que fue enterrado fue el hijo de Jeroboam. De ahí en los demás, el que se encuentre en el campo no tendrá una tumba, va a ser barrido como estiércol. Y el que se muera en el campo van a ser las aves que se lo comerán. Y en la ciudad, barridos como el estiércol. Versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Fíjate, cuando va el varón de Dios a darle una sentencia a Jeroboam porque estaba quemando incienso, en lugar de que él obedeciera, quiso que agarraran al varón de Dios. Pero en aquella sentencia le estaba hablando que un rey de Judá iba a terminar con él si él seguía. Y ese rey que iba a venir iba a pasar un tiempo antes, ¿sí? O sea, déjame leértelo aquí, mira, en Primera de Reyes 13, le dice la sentencia, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, ni siquiera había nacido. Va a venir un rey que todavía no ha nacido y se llama Josías, y él va a acabar contigo, Jeroboam, si tú no cambias de actitud. Pero él, en lugar de obedecer, manda agarrar al varón de Dios, y bueno, ya conocemos la historia. Y aquí el Señor dice, en este momento me entregas el reino y voy a poner un rey que va a acabar contigo. O sea que Dios de inmediato, si sigues en desobediencia, va a aumentar el castigo. Va a aumentar el castigo. Entonces, mis hermanos, hemos estado hablando de esto del temor de Dios como 4 sesiones. Yo sé que nos encanta escuchar las bendiciones, y yo no quisiera hablarte de ellas, pero sí te puedo decir una cosa: prefiero hablarte del temor de Dios para que ordenes tus caminos, si es que tienes algo. Yo no estoy juzgando ni diciendo, si tienes algo, corrige tu camino, porque es la bendición de Dios a la obediencia es maravillosa. La hemos leído: prestarás a muchas naciones, bendeciré tu tabla de amasar, siempre estarás por cabeza y no por cola, bendeciré a tus hijos, a todas tus generaciones. ¿Cuántas bendiciones vienen, mis hermanos, cuando somos obedientes a Dios? Cuando somos obedientes a Dios. En todo, en todo. Si tú le fallas en una parte, no se trata de que en este sí y en este no. Tienes que obedecerlo en todo. Y por eso yo a veces me refiero en el diezmo, porque verdaderamente el diezmo es una prueba de Dios para todos. Mira, yo prefiero, si tengo 1,000 pesos, que 900 estén bendecidos, ¿sí?, a tener 1,000 sin bendición. ¿Sí? ¿Qué tal, Gerardo? Así es que prefiero tener 900 pesos después de haber diezmado el de a 1,000, ¿sí?, y tener bendecidos mis 900 pesos, a que tenga yo 1,000 maldecidos. ¿Sí? Obedecer en todo. ¿En qué debemos obedecer? En todo, no nomás en el diezmo, es en todo. Yo sé que la carne nos gana, pero debemos proponer. Recuerda que en Efesios dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones.
¿sí? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Pero también reconozco que a veces la carne nos gana. A veces el enemigo nos pone unas situaciones difíciles y nos gana el aguayón, ¿no? Nos gana la carne y entonces se nos sale el tapón y hasta gritamos y corregimos, pero mira, mi hermano, hasta palabras incorrectas te salen, palabras de groserías, como decimos, te llegan a salir, bueno, porque entraste en ira, y recuerda que la ira es cuando ya no hay control, pero mira, lo importante es que te arrepientas y regreses al camino que el Señor nos ha dado y te forces a alcanzar al que venciere le daré que se siente conmigo, dice el Señor. Tenemos que esforzarnos a someter esta carne, ¿sí? Gracias a la ley de vida que está en nosotros, la ley de vida que es en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ambas son leyes, ¿sí? Y entonces dice esta sentencia en Primera de Reyes 14:15, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. ¿Cómo se agita el agua con una vara? El agua se vuelve para todos lados. Así le va a pasar a Israel. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que ha dado a sus padres. Dijo, cuando en la tierra ya no te produce, que ya te asaltaron, que ya te robaron, que ya te chocaron, ¿sí? Es a veces porque estamos en desobediencia. Entonces, mis hermanos, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, tenemos que tener temor de Dios. Bienaventurado el varón que tiene temor de Dios, porque Dios sí sigue siendo el mismo ayer y por los siglos. En Él no hay mudanza. Entonces, muchas de las cosas que dices me está yendo mal es porque también te acostumbraste como gentil a que te iba mal. Entonces, ¿crees que el mundo sigue así? No, nosotros debemos ser un testimonio, como dice la palabra, cuando dice ahí en Malaquías, y serán tierra deseable. Y serán tierra deseable. Y tierra deseable es decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero tener esa familia como él la tiene, yo quiero tener esos hijos como él los tiene, quiero tener esos nietos como él los tiene, quiero tener las bendiciones, la casa, el auto que tiene, quiero tener todo eso, quiero que Dios me use, que yo le predique a la gente y la gente llegue a Cristo. Amén. Tenemos que tener temor de Dios. Mucho cristiano está sentenciado por Dios por desobediencia, pero sigue haciéndose la idea de que Dios está con él, pero él mismo sabe en dónde está desobedeciendo a Dios. En dónde se está desobedeciendo a Dios. Todos sabemos, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien estar atentos como antorcha que ilumina en el camino. Esta antorcha es la que nos lleva en el camino hasta que la luz aparezca, como dice en Segunda de Pedro, hasta que la luz aparezca, que va a ser esa nueva Jerusalén en la cual, ¿sí?, en la cual vamos a entrar. Entonces tenemos que fortalecernos, como dice Vicky, en el hombre interior por su precioso espíritu, para que gobernemos. El camino es ser discípulos de Jesucristo. El otro estaba escuchando, leí este versículo, me lo recordó el Señor. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. En esto sabrán que ya son árboles de amor y todo lo que hacen es cosas de amor, porque es imposible que el árbol que da buen fruto
pueda dar un mal fruto. Pero si no somos transformados, por más que querramos ser buenos, no lo vamos a lograr. Imposible que el árbol malo dé buen fruto. Así es que, mis hermanos, aquí está lo que quería yo compartir, de tener temor a Dios, ¿sí? Y entonces dice que el Señor iba a sacudir a Israel, es decir, a las 10 tribus, de modo como se agita la caña en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y esta profecía hasta aún sigue vigente. Los esparció por el mundo y hasta el año de 1948 volvieron a ser nación, y no todos viven allá. Los judíos te los encuentras en todo el mundo, ¿sí? Y dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y dices, bueno, ¿y por qué hizo pecar a Israel? Porque todos siguen al hombre, están viendo que está pecando el rey, y ellos dicen, pero es el rey, hay que hacerle caso, es nuestro rey, ¿no? Tenemos que hacerle caso, sí, a nuestro rey que se llama Jesucristo. Ese es nuestro rey, es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, a Él tenemos que obedecer. Y esta maldición que estamos leyendo ahorita se cumplió cuando después fueron entregados allá a este rey de Babilonia, ¿sí? A Nabucodonosor. Acuérdate que Daniel era del pueblo de Israel y allí iban dentro de ellos, y a Daniel le he revelado las 69 semanas de castigo que tienen los israelitas, donde ya pasaron 69 semanas y falta la semana 70, y esa semana 70 se va a cumplir cuando se termine la gracia, para que se venga la tribulación y la gran tribulación. Así es que, mis hermanos, qué tremendo castigo vino para el pueblo de Israel y para el pueblo de Judá, que se han sido castigados. Ahora, ve los tiempos que estamos leyendo, ¿sí? Estamos leyendo después de David, después de Salomón. Estás hablando de 750 años antes de Cristo. Estamos en el año 2000 y el pueblo judío sigue estando esclavizado por el mundo, porque no obedeció. Sigue la sentencia de Dios sobre ese pueblo. Así es que mañana vamos a continuar, ¿sí?, lo que nos falta de esta historia, mis hermanos, y lo más importante de todo es que tú y yo revisemos nuestros caminos y veamos lo que Dios ya nos ha hablado en su palabra, de cómo debemos hacer, y no debemos tomar a menos ningún versículo. No digas, aquí Dios me ha perdonado, esto no lo veo tan importante. Ve y arrepiéntete, y yo también voy y me arrepentiré si estoy haciendo algo incorrecto. Mis hermanos, Dios también es severo. Tenemos que tener temor a Dios. Amén. Así es que cierra ahí tus ojos y vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y repite conmigo: Padre mío, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, Señor, revisaré mis caminos, Señor. Y también yo sé, Señor, que tú me has revelado en este momento pecados que he cometido, Señor, en los cuales me he acostumbrado a vivir pensando que no tienen gran importancia, Señor. Y yo te pido perdón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Y si le estás pidiendo perdón a Dios, yo te diría que lo hagas de todo tu corazón, Señor, de todo mi corazón, Señor, apegado a tu palabra, Señor. Me arrepiento de mis pecados conscientes e inconscientes. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora yo voy a orar, mis hermanos, por todos ustedes y por mí. Padre mío, en el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor, porque todo lo podemos en Cristo, por aquellas cosas que la carne no nos deja, Señor. Cuando te desobedecemos, Señor, que hay personas que aún no soportamos, que decimos que esta persona no la quiero ver, Señor, la debo de amar. Señor, con todo lo que me enseñas, debo obedecer, debo amar a mi esposa, debo tratarla como vaso más frágil, debo sustentar mi hogar, porque ese es el mandamiento que tengo, que debo sustentar a mi familia, debo de guiar a mis hijos en tus caminos, debo quitarme tanta cosa que me estorba, Señor. Padre mío, como lo hacía tu hijo David, muéstrame mis tinieblas, Señor. Muéstrame mis tinieblas, Señor, para que yo siga tu luz, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, pues, si tienes que doblar rodilla al rato, en la noche, mañana, en la madrugada, y pídele perdón a Dios, porque te puedo asegurar 1,000,000. Dios es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Quiere lo mejor para nosotros. Gracias, Beatriz. Gracias, mis hermanos. Quiere lo mejor para nosotros. No te acostumbres a vivir mal, ni con enfermedades, ni con pobrezas, ni mal. Hay que revisar los caminos. Sí, muchas veces Dios permite la enfermedad para probarnos, permite la pobreza para probarnos, pero una vez que salimos de la prueba, como salió Job, y todo, te restituye Dios todas tus cosas, todo te lo restituye. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, nos amamos mucho, es mejor saber la verdad, porque la verdad nos hace libres, nos hace libres. Amén. A Cristo la gloria, mis hermanos. Dios me los bendice. Mañana nos vemos en la noche, igual como siempre, para la clase de discipulado, y acuérdate que toda la semana tenemos, ¿sí? Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendice mucho. Bye.